orando en esta hora también, en este momento, porque viene su palabra y estamos expectantes a lo que el Señor nos quiera hablar, nos va a hablar en esta mañana. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos podido disfrutar y vivir en este tiempo, y ahora, Señor, queremos pedirte por la palabra que va a ser expuesta, que va a ser dada, Señor, por la vida de tu siervo, que tú lo guíes con tu Espíritu Santo, para que cuando Él hable sea tu palabra, Señor, sea ese instrumento útil en tus manos. Gracias, Señor, por poder oírla, por sobre todas las cosas, ayúdanos a obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y así invitamos al pastor Walter. Bueno, buenos días a los hermanos. Bueno, ya los hermanos que están aquí, hemos estado compartiendo, nuestros hermanos que están en redes, les damos nuestros saludos y gloria a Dios porque estamos aquí en este lugar de reunión, de congregación cristiana, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Qué hermoso momento que podemos compartir con Él, ¿no? Él es todo para nosotros. Hemos tenido un tiempo de agradecimiento, un tiempo de alabanza, de adoración para con nuestro Dios. Él se merece toda la gloria, hermano querido. Amén. Él se merece ser exaltado y adorado. Gloria a Dios. Así que, bueno, vamos a compartir esta pequeña reflexión que tenemos para este domingo. Y yo les invito a abrir la palabra de Dios en Juan 8:41. Juan capítulo 8, verso 41. Vamos a seguir viendo sistemáticamente este diálogo que Jesús tenía con aquellos judíos que decían creer en Él, ¿no? Juan 8:41, vamos a ver allí puntualmente de que Jesús define claramente y da a entender a estos judíos cuál es la postura de ellos, ¿no? Qué importante es tener en cuenta esto, que el Señor siempre nos dice la verdad, su palabra es la verdad. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a leer Juan 8:41. Amén. Gloria a Dios. Un hermano que lo quiera leer, Juan capítulo 8, verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Gloria a Dios. Amén. Tomamos asiento, hermanos. Gracias, Pastor. Gloria a Dios. Bueno, dice así, Juan 8:41. Qué hermoso, ¿no? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Fue directo, Señor Jesús, ¿no? Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Como les decía, seguimos compartiendo este diálogo que tenían estos judíos que decían creer en el Señor Jesús y que ellos decían pertenecer a Dios, ¿no? Y que ellos pertenecían al linaje de Abraham. Pero había un gran detalle muy importante en sus vidas, algo muy importante que nosotros tenemos que examinar como hijos de Dios y analizar, que ellos, hermano, no aceptaban la verdad, no aceptaban a Cristo Jesús. Y es algo triste y doloroso y alarmante, no aceptar la palabra de Jesús. Ellos rechazaban a Jesús, no solamente a este Cristo que vino a hacer las obras maravillosas a este mundo, sobrenaturales, sino que estaban rechazando a Dios mismo. Estaban rechazando al unigénito Hijo de Dios. No creían que Jesús era el Hijo de Dios. Porque las palabras que Jesús les decía no hallaban cabida en su vida. ¿Vieron cuando hay alguien que cierra rotundamente su vida y no presta atención? Esto era lo que estaba pasando con estos judíos, hermano querido. Era para ellos más importantes los dogmas
o sus dogmas, sus creencias, sus tradiciones humanas y los mandamientos de hombres que escuchar o que recibir la palabra de Jesús. ¿Cuántos hoy en día tienen esta actitud de recibir las enseñanzas que tienen de sus antepasados o las tradiciones que vienen realizando de sus antepasados? Resulta ser que sus antepasados nunca decidieron buscar a Dios, porque si hubieran decidido buscar a Dios, aceptarían la palabra de Jesús, como en el día de hoy. ¿Cuántos están en sus propias intenciones, sus propios conocimientos, sus propias creencias? Porque a mí me enseñaron así, a mí me dijeron de esta manera, me instruyeron de esta forma. Creo que esta es la forma correcta. Mira, hermano querido, hay una sola forma de poder tener comunión con Dios, o de poder caminar en bendición, de poder caminar en la voluntad de Dios, y es recibiendo las palabras de Cristo Jesús. Y estos judíos era lo que no hacían. Teniendo en cuenta que Jesús siempre les hablaba con la verdad, eso es lo que les incomodaba. Cuando uno habla con la verdad, uno puede definir y dar a conocer las obras de la otra persona. Podemos conocer sus frutos, hermano. Por sus frutos los conoceré. Si a la otra persona le incomoda la verdad o quiere venir a la verdad. ¿Cuántos hay, no? Que no quieren venir a la verdad. ¿Cuántos hay que caminan en tinieblas creyendo que lo que dicen es correcto? Y resulta que hacen terribles daños porque no van a la luz ni no van a la verdad. Caminan en tinieblas. Entonces, hermano querido, recordemos que Jesús a estos escribas, a estos fariseos, a estos maestros de la ley, aún a estos judíos en muchas ocasiones, les dijo públicamente, porque él andaba de día, andaba con la verdad, los trató de hipócritas, ¿se recuerdan? Él los trató de hipócritas, porque conocía las intenciones de su corazón. Mire, nosotros no podemos saber lo que hace el otro. Usted no puede saber las intenciones o los pensamientos, pero Dios todo lo escudriña, todo lo sabe, todo lo conoce. Y Él sabe con qué intenciones la persona procede y obra. Y aquellos que quieren proceder conforme a la voluntad de Dios, debemos caminar en Cristo Jesús, en su verdad, ¿no? Por eso dice el verso 41, este verso base: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Allí estaba claramente poniendo, ¿no? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Fíjense que Jesús vuelve a mencionar, hermano, quién era verdaderamente su Padre. Cuando Jesús hace hincapié ya en reiteradas veces, en este caso la segunda vez, es porque ellos no querían aceptar la verdad, pero Jesús les estaba diciendo la verdad. Vemos el verso 38, allí un poquito más arriba, un hermano que lo puede leer. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjense, ¿no? Verso 38. Y vosotros hacéis, la segunda parte, ¿está bien? Gloria a Dios. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Gloria a Dios. Entonces, estamos hablando de hechos, estamos hablando de obras, de hacer. Y bueno, y le he puesto como título a este sermón, a este mensaje, a esta película: ¿qué obras haces? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué obras haces? Es para que reflexionemos, hermano, ¿no? Fíjense, ahora miremos lo que dice aquí: vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Por supuesto, hermano querido, que Jesús no se estaba refiriendo puntualmente a Abraham, ni menos se estaba refiriendo a Dios, sino se estaba refiriendo a aquel que había sido y que es homicida desde el principio, mentiroso desde el principio, dice la Biblia, homicida y mentiroso. Se estaba refiriendo a él, se estaba refiriendo al diablo. A ese padre se estaba refiriendo, que ellos obedecían a ese padre. Y ellos eran hijos de ese padre, porque las obras de ese padre hacían. Por eso, ¿qué obras hacéis? Esto lo vamos a ver después en los versículos más adelante, ¿no? Pero recordemos, como decíamos, que estos judíos, hermanos, no querían creer en Jesús. Como cuántos hoy rechazan a Jesús. No, pero si yo amo a Dios, sí, pero rechaza su palabra.
lo amas de bocas, de labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso le decía a su pueblo. Estos dicen amarme, pero su corazón está lejos. Estos judíos decían amar a Dios, pero rechazaban a Jesús. Qué triste. Ellos demostraron con actitud y acciones. Y estas actitudes y acciones demostraban que eran hijos de quién, hermano. Eran hijos del diablo. Porque en ellos que había mentira, deseos asesinos, tenían esos deseos de prenderle a Jesús, de hacerle caer a Jesús, de oprimirlo, de la misma manera que el diablo. Fíjense lo que dice Juan 8:44. Leemos allí Juan 8:44. Por eso está identificado. No eran hijos de Dios, no eran hijos de Abraham o descendientes de Abraham, porque Abraham amaba a Dios. Pero miren lo que dice, de quién y a quién ellos pertenecían. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Se identificaba. ¿Vio cuando uno dice, no sé si usted lo ha escuchado, de tal palo la astilla? Cuando es hijo hijo de fulano, sí, de tal palo la astilla. Para buenas obras o para malas obras. Para buen testimonio o para mal testimonio. Para ser una persona honorable o una persona desagradable. Bueno, esto era lo que Jesús le decía. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Claramente a ellos se refería diciendo, y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús les muestra bien a quienes ellos pertenecen, hermano. Le está marcando bien la verdad de la mentira. Está marcando bien quiénes son los verdaderos hijos de Dios. ¿Quiénes son? Porque esto no quedó para ellos, sino que viene para nosotros también, para las generaciones futuras, para que nosotros supiéramos y entendiéramos que en aquel tiempo había gente que no amaba a Jesús, que decía amar a Dios, pero no querían seguir a Jesús, ni creerle ni obedecerle. Con sus obras lo demostraban. Y sigue diciendo el verso 41, la segunda parte. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Sigue el diálogo, fíjese hermano. Ahora mismo, cargado de qué está este mensaje. El mensaje de Jesús cuando le dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, le estaba diciendo la verdad. Ahora ellos, ¿cómo respondieron? Con una ironía. Uno no puede dar lo que no tiene. Jesús daba lo que tenía. Él tenía la verdad. Él tenía la comunión, esa comunión con Dios, esa misericordia, ese amor. Porque, hermano querido, ¿puede haber algo tan hermoso cuando te están diciendo la verdad? Si vos vas caminando y hay un pozo allí y te están diciendo, cuidado, correte de allí que hay un pozo. Eso estaba haciendo Jesús. Les estaba mostrando y llevándolos a la verdad para que fueran libres de la esclavitud del pecado. Pero ellos, en su arrogancia, fíjense, le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Así contestan los que no tienen a Cristo. Así proceden aquellos que no tienen al Señor. Así procede el mundo. Ahora, si nosotros procedemos de esta manera, ¿seremos hijos de Dios? ¿Caminaremos conforme a su palabra? Pero estamos prontos para volvernos de camino y arrepentirnos y caminar conforme a su voluntad. Eso es lo que quería Jesús, que ellos entendieran, pero no con el entendimiento intelectual o de conocimiento de coeficiente de ellos intelectual, sino que lo entendieran verdaderamente con su corazón. Y entenderlo con el corazón es creer. Porque cuando uno cree, confía. Y ellos no confiaban en Jesús. Y no creían. La respuesta de estos insensatos fue de una manera irónica, como decimos, hacia Jesús. Irónicamente. Pero para ellos era lo normal. Era normal hablar de esa manera, con esa ironía, ¿no? Estaban acostumbrados a proceder de esta manera. ¿Debido a qué, hermano? A las intenciones de maldad que había en su corazón.
Porque como dijimos anteriormente, no podían dar lo que no tenían. Ellos no tenían amor, no tenían el amor de Dios. No tenían ese amor de Dios que decían que Abraham sí tenía. Porque con sus hechos lo mostraban. Pero ellos con sus hechos mostraban, o con sus obras mostraban, la maldad que había en sus corazones. Por eso, ¿qué obras haces? Eso nos dice el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros. Y refutaron una vez más, fíjense en Juan 8:19. Juan capítulo 8, verso 19, ellos refutan de esta manera y dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Fíjense, de nuevo preguntándole a Jesús, ¿dónde está tu padre? Le hacían esta pregunta cuando Jesús le dijo que él daba testimonio de sí, en el versículo anterior, que él daba testimonio de sí mismo y que su padre, que es Dios, daba testimonio de él. Jesús le estaba diciendo que Dios era su padre, pero ellos no le creían. Quedaba claro, en evidencia, hermano querido, el agravio de esta persona. El proceder, por eso eran las obras de ellos, obras de maldad hacia el Señor Jesucristo. Y diciendo, fíjense, nosotros no somos nacidos de fornicación. Allí, con esa actitud de burla, con esa actitud de maldad, querían hacer hacerlo ver a Jesús como un mentiroso, como un falso profeta, como que sus palabras no eran verdad. No teniendo en cuenta, hermano querido, ellos no tenían en cuenta y no le daban importancia al nacimiento de Jesús. ¿De dónde había nacido Jesús? Que Jesucristo había nacido en esa mujer, en María, concebido por la obra del Espíritu Santo, antes que se casara con José. Por eso que le decían que él era hijo de fornicación. Fíjense hasta dónde llega la maldad. Cuando la persona tiene maldad, con sus actos lo demuestra. Queremos conocer a alguien, dejémoslo hablar, dejémoslo que demuestre lo que tiene. Por su fruto lo conoceréis. Ellos estaban demostrando lo que tenían, pero Jesús les mostraba su amor. ¿Por qué, hermano querido? Porque estos judíos, vuelvo a reiterar, no creían que Jesucristo era hijo de Dios. Ellos no respetaban a Jesús. Ahora, ¿cuántos de nosotros como iglesia cristiana que somos no somos respetados? ¿Usted le parece, hermano querido, que si no respetaron a Jesús, al Hijo de Dios, al Santo, al ungido de Dios, van a respetarnos a nosotros? Eso que pasó con Jesús, ¿cuántas veces nos pasa? Como cristianos que debemos caminar y se burlan y se ríen o nos tratan con indiferencia, aún aquellos que se dicen ser cristianos, aún aquellos que parecería que son amigos o que son conocidos. Estos eran de la misma nacionalidad con Jesús, hablaban el mismo idioma, simplemente que no hacían las mismas obras, porque no hacían la obra de Dios, no hacían esa obra que Jesús les mostraba que debían hacer, y Jesús daba testimonio de ello. Por eso que el verdadero cristiano da testimonio. Y aquellos que no son cristianos, que dicen ser cristianos, que dicen ser creyentes, que dicen amar a Dios y no lo hacen de esta manera, Jesús los mira de lejos. Jesús no puede entrar a su vida y a sus corazones, como pasó con estos judíos. Ellos decían que no ellos, sino haciendo mención que Jesús era hijo de fornicación. Fíjense a qué punto, a qué grado de maldad así camina el mundo. Cuando digo el mundo, hermano querido, me estoy refiriendo a aquellos que se dicen ser cristianos o que se dicen ser creyentes y resulta ser que no lo son. A eso me estoy refiriendo. Porque aquellos que ni siquiera lo tienen a Dios presente, ni lo mencionan. Pero aquellos que viven hablando y diciendo Dios te bendiga o que conocen la Escritura. ¿Saben cuánta gente conoce la Escritura, pero no la practica? A esos les estaba diciendo. Porque estos judíos conocían las Escrituras, conocían la ley. Ellos conocían la ley perfectamente. Ahora, el Espíritu Santo nos guía a nosotros a toda la verdad. Y el Señor nos habla en nuestro interior de qué lado estamos. ¿Qué obras son las que nosotros hacemos? La última parte del versículo que estamos compartiendo dice: un Padre tenemos
que es Dios. Fíjense, vuelve de nuevo, ¿no? No se quedaban ahí obstinados, plantados en su postura. ¿Cuántos hoy están plantados en su postura y en sus falsas doctrinas que enseñan o que reciben y no se plantan en la verdad de la palabra de Dios? Pero un día, hermanos, tendremos que presentarlo delante de Dios. Y allá no tendremos excusa, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Ahí está la justicia divina de Dios. Por eso dice que un Padre tenemos que es Dios. Fíjense, esa soberbia del corazón de estos judíos los cegaba de tal manera y con tanta arrogancia que no decían ser solamente hijos de Abraham o descendientes de Abraham. Porque cuando ellos decían hijos, no es que eran hijos directos, sino que los judíos, cuando hablaban de esto, de ser hijo, estaban hablando de la descendencia. Es como si fueran nuestros abuelos o tatarabuelos, bueno, de la descendencia. Ellos decían ser hijos de Abraham. Pero no solamente eso, fíjense, también decían ser hijos de Dios. Lo afirmaban. Ellos afirmaban ser hijos de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús ante esto? Eso es importante tener en cuenta como cristianos y ver el proceder de Jesús. Si nosotros queremos caminar como Jesús nos dice que debemos caminar, debemos vivir en esa forma y proceder de la manera que Jesús procedió. Nosotros hacerlo igual, hermano querido. Porque de esa manera seremos bendecidos. De esa manera caminaremos conforme a su voluntad. Jesús les respondía ¿con qué? Con la verdad. ¿Por qué les respondía con la verdad? Porque Él es la verdad. Porque Él es la verdad. No es lo mismo decir la verdad que decir Él es la verdad. Él es la fuente de verdad. Nosotros caminamos en la verdad, pero en la fuente de verdad que es Cristo. Qué precioso. Sabemos dónde estamos cimentados como cristianos. Ahora, ¿perjudicaban estas palabras a Jesús? De ninguna manera. Porque Él conocía las intenciones de su corazón y porque Él estaba plantado y sabía bien lo que tenía que decir de lo que le había dicho su Padre que dijera. Ahora, la iglesia de Cristo Jesús está plantada en la palabra y en el fundamento de la doctrina. Y por eso, hermanos, que digan lo que digan y hagan lo que hagan, nosotros sabemos en quién hemos confiado y quién es nuestra ancla segura, su palabra. Entonces, si su palabra es nuestra ancla segura, estamos confiados en Él. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús no estaba solo. Estaba su Padre con Él. Fíjense en Juan 8:42. Juan 8:42, fijémonos, hermano. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Fíjese, esta gente que no creía en Jesús más se enardecía. Porque, hermano querido, aquel que no quiere ir a la verdad, quiere disparar de ella y seguir en tinieblas. Pero aquel que está en tinieblas y ve la luz y ve la verdad, quiere ir a la verdad cuando su corazón es dócil y no soberbio, y quiere reconocer que ha sido pecador y que necesita la ayuda de Jesús. Entonces, ante estas acusaciones y desprecios hacia Jesús, sus palabras nos muestran que Cristo Jesús los amaba. Fíjense. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Si ellos realmente amaban a Dios, debían, por consecuencia, amar a Jesús. Porque Él salió de Dios. Porque es Dios mismo con nosotros. Y miren, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Qué precioso, hermano. Por eso, en 1 de Juan 4:7, en la segunda parte de 1 de Juan capítulo 4, verso 7, allí el apóstol Juan dice, en la segunda parte: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Estos judíos amaban a Jesús? No, entonces no eran nacidos. Por eso Jesús les hablaba que debían nacer de nuevo.
Ese era el motivo para poder conocer a Dios. Jesús demostró su amor para con ellos con hechos. ¿Y de qué manera? Vino a dar su vida en la cruz de Calvario. Él sabía que muchos no le creían, pero Él vino a dar su vida. Para que su palabra corriera y en algún momento de su vida decidieran. Hoy la palabra de Dios está vigente, porque su palabra es de ayer, de hoy y de siempre, hermano. Su palabra permanece para siempre. Entonces está vigente y es verdad y tiene poder la palabra de Dios. Entonces está dispuesta para todos. Y Él fue a dar su vida para que a través de Cristo Jesús nosotros, no solamente estos judíos, pudieran ir a Cristo, pudieran tener comunión con Dios, sino todo el mundo. Pero tenemos que tener en claro cuáles eran las intenciones de ellos. Hay muchos que tienen estas intenciones. Aún, ¿de qué manera lo demuestran hoy? Con la iglesia de Jesucristo. Lo demuestran teniendo actitudes de agravio con los cristianos. Que aún, hermano querido, ¿cuántos son perseguidos? No aquí en nuestro país. Como decíamos al principio de la reunión. Oramos por ellos, por nuestros hermanos que tienen que estar escondiéndose y llevando el mensaje del Evangelio. Estos judíos tenían esas intenciones. Ahora vemos que, aunque las palabras de Jesús son firmes, hermanos, o parecieran ser fuertes, porque Jesús decía las cosas directamente y con toda la verdad, pero ¿saben qué? Son verdaderas y dan libertad. Las palabras que Jesús les llevaba traían libertad. Si ellos pudieran haber entendido de que estaban esclavos del pecado, hubieran ido a que Cristo Jesús los libertara. ¿Cuántos hoy están esclavos del pecado y no quieren ir a Cristo Jesús? No quieren oír su palabra, quieren oír cualquier otra cosa que no les dé provecho. Por eso Cristo Jesús marcó bien esa verdad. Y no hay términos medios, hermano querido. No hay términos medios. Porque los que son hijos de Dios viven en obediencia a la verdad y le creen en la palabra de Jesús. ¿Usted le cree en la palabra de Jesús? Por eso estamos aquí. Por eso nosotros nos identificamos. Mira, hermano querido, nosotros no somos evangélicos, protestantes, luteranos. Nosotros somos cristianos. Y así como nosotros, ¿cuántos hermanos en este mundo? Cristianos, seguimos a Cristo, seguimos a Él, seguimos su palabra, creemos en su palabra. Entonces, ¿eres un verdadero hijo de Dios? ¿O tu padre es el diablo? Es clarito, ¿no? ¿Eres verdaderamente hijo de Dios? ¿O el diablo es tu padre? ¿Qué obras haces? Ahí podemos conocer. ¿Las de Dios o las del Dios de este siglo? ¿Saben quién es el Dios de este siglo? El diablo y Satanás. Las obras más comunes que los hombres hacen hoy en día son, miren, enumeramos el adulterio, la lascivia, la idolatría, los pleitos, las envidias, las borracheras, la avaricia, la usura, el engaño, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Todas estas obras malas, la indiferencia ante Dios y sobre todo la mentira y las palabras vulgares. Ninguna de estas obras, hermanos queridos, son de Dios. Estas son las obras del diablo, son las obras de las tinieblas, son las obras del padre de las tinieblas, que es el diablo y Satanás, que es el Dios de este siglo. Aquellos que hacen estas obras caminan en oscuridad y viven en pecado y están alejados de Dios, separados de Dios. Nada pueden hacer. Van camino a condenación. Por eso Cristo Jesús vino, para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia.
Esta era la triste realidad de estos hombres que despreciaban a Jesús. Esta era la triste realidad. Como cuantos hoy lo hacen, hoy en día, demostrándolo con sus actos, con sus hechos, que rechazan la palabra de Dios y viven equivocados pensando que por haber nacido en una familia religiosa o por tener años de conocer la Escritura o por creerse teólogos y maestros de la palabra, caminan en sus religiosidades. ¿Saben qué? Eso no los salva. Eso no los salva. Realmente se necesita convertirse a Dios creyendo en Cristo Jesús. Eso es lo que nos salva. Oír la palabra de Jesús, arrepentirnos y convertirnos. Porque Él de esa manera nos da esa potestad de ser hecho hijo de Dios, de nacer de nuevo como verdad y ser verdaderos hijos de Dios. Por eso hoy te invito, hermano querido, iglesia de Jesucristo, amigo que estás oyendo, a los hermanos que están en línea, a que examinemos nuestro corazón, que analicemos nuestro corazón sinceramente a la luz de la palabra. El análisis de nuestra vida y nuestro corazón debe ser a la luz de la palabra, porque la palabra de Dios es la que puede cambiar y transformar nuestras vidas, porque ella es viva y eficaz. Y de esta manera, si nosotros nos examinamos, podremos analizar en nuestra vida, no en la vida del otro, en nuestras vidas, si estamos haciendo malas obras o estamos haciendo buenas obras. Es por eso que te exhorto a que no hagas las obras de este mundo, que son de las tinieblas y que son de la carne, que para nada aprovechan, que son las obras como hacían estos judíos, que son las obras como mencionamos anteriormente, esas malas obras de pecado. Esas obras te impiden ir a Jesús y impiden que Jesús habite en tu corazón. ¿Qué obras debemos hacer? Hagamos las obras de Dios. Por eso te exhorto a que hagas las obras de Dios. Obedece su palabra e invita a Jesús a habitar en tu corazón. Invítalo. Día a día tengamos una relación, una comunión con Él. Allí, en lo secreto, en lo íntimo, el Señor nos oye. Él ve todo nuestro proceder, nuestra andar. Y de esa manera nosotros podemos ser parte del reino de Dios. Por eso quedémonos con este análisis para nosotros. ¿Qué obras haces? ¿Qué obras haces? Bueno, hermano querido, esto era lo que yo les quería compartir de su palabra. Que el Señor nos bendiga mucho. Y nos ponemos de pie y oramos. Un hermano o dos, el que desee en su corazón, oremos por esto, para que las obras que nosotros hagamos agraden a Dios, sean obras de verdad, sean obras de amor, sean las obras que nos lleven a tener esa comunión con Dios y no a estar separados de Él. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad y tu fidelidad, por tu palabra que ha sido dada, Señor. Que esto sea de bendición para nuestras vidas, Señor, y podamos retener toda esa palabra que es beneficio para la vida eterna, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano de poder sobre nuestro entendimiento y se grave en nuestra mente, Señor, y en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a que nuestras obras sean obras de amor, obras de humildad, obras de un verdadero Hijo de Dios, que muestra con hechos que ama a Cristo, que ama a Dios y que vive todos los días de su vida haciendo las obras de Dios y no las del diablo. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano querido, gloria a Dios. ¿Qué le parece si nos saludamos en la paz del Señor? ¿Sí?
Saludamos a los hermanos que están en redes. Amén. Muchas bendiciones para ustedes, queridos. Los amamos en el Señor. Y saludos a todos los hermanos de las distintas iglesias, congregaciones en el mundo entero. Todas las iglesias bereas. Saludos a los pastores, a los siervos de Dios y a la iglesia en su conjunto. Bendecido domingo, mis hermanos.